Buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes a los participantes, buenas tardes a los ponentes. Dentro de las diferentes visiones que se han dado durante estos días de la catástrofe de Lorca, le toca ahora el turno a la perspectiva docente, para contemplar también este aspecto de aprendizaje y formación que nos intente enseñar previsibles situaciones que se puedan producir. Sería un poco de saber para aprender, aprender para actuar. Si adquirimos hábitos con respuestas adecuadas, nuestras conductas serán apropiadas a los hechos que ocurran, por muy extraordinarios que sean. Sería algo así como una conducta refleja, condicionada ante los estímulos que ya no nos sorprenden porque los conocemos. Por eso vamos a recurrir a expertos, que están aquí en la mesa, que con su pedagogía nos den pautas eficaces y oportunas, capaces de superar la sorpresa, la improvisación y, quién sabe, si no también el miedo o la histeria. Entereza, por tanto, más allá de la resistencia. Entereza versus derrumbamiento, educación de actitudes versus pánico. Ojalá esta tarde sea un buen aprendizaje y no una asignatura pendiente. Y sin nada más, paso a presentar brevemente a los miembros de la mesa. En primer lugar, don Manuel Regueiro, vicepresidente primero del Colegio Oficial de Geólogos, que está ahí al final de la mesa. Don Antonio Barón Molina, psicólogo, técnico de emergencias del Ayuntamiento de Lorca. Doña María Luisa Moreo, que junto con don Andrés López Martínez, que se incorporará después a la mesa, pues hablará de la educación escolar en emergencias. Ginés Díaz Navarro, director del Colegio San Cristóbal de Lorca. Juan Antonio López Martín y la madre Lora Villar Leonés, directora del Colegio de las Mercedarias. Sin más preámbulos y rogándole que nos ciñamos a los tiempos, tiene la palabra el señor Regueiro. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al Ayuntamiento de Lorca que haya invitado al Colegio de Geólogos hoy aquí. Primero, porque esto es un foro ciudadano y el Colegio de Geólogos es sociedad civil. Y aquí hay mucha gente de la sociedad civil que ha colaborado durante la emergencia y después de la emergencia. Y en segundo lugar, porque es un ayuntamiento optimista. Esto es la verdad, porque ha organizado una jornada y ha pretendido que cada 15 minutos hubiera una charla, y esto es imposible. Así que yo creo que ser optimista es bueno en la vida. Y en tercer lugar, porque nos ha puesto en la parte de educación, formación, y yo hasta ahora no he estado más que esta mañana. Lo que he visto son cosas relacionadas con una vez se produjo el desastre. Y creo que la mayoría de los que están aquí han trabajado una vez se produjo el desastre. Y eso es para mí como cuando vemos un accidente de coche y estudiamos cómo se rompió el coche, cómo se rompió la cabeza, qué falló en el sistema del coche. ¿No hubiese sido mejor ponerse el cinturón? Nosotros venimos aquí a hablar de ponerse el cinturón. Y además intentaremos hacerlo en 15 minutos. Que eso tiene todavía más mérito. Así que voy exactamente a contarles las 10 propuestas que tenemos nosotros, que son, por un lado, propuestas para la Administración del Estado y, por otro lado, para la Administración local y autonómica. La primera cosa que nosotros proponemos es la reforma de la norma de construcción sismorresistente. Para que el terremoto de Lorca, que es un terremoto que nos ha enseñado mucho a todos los científicos, se incluya como un caso práctico para esa reforma, de manera que exista un mayor rigor en el cumplimiento de requisitos antisísmicos y se incluyen cosas nuevas como la paleosismicidad y el tema de las fallas activas, de lo que luego se hablará porque hay una sesión científica. Naturalmente nosotros desde el colegio nos ofrecemos a participar en esa comisión en la medida que sea posible, como ya hemos ofrecido al Sismimur, trabajamos junto con Sismimur en lo que se está haciendo en Murcia.
En segundo lugar, y estos son temas que es que la comunidad autónoma y Lorca no puede hacer nada, es el gobierno central, ¿no? En segundo lugar, y esto no es para Lorca, porque insisto, Lorca es un caso, pero en España hay muchos más casos. Y ya estoy hablando de riesgos en general, no solo del riesgo sísmico, pero luego hablaré del riesgo sísmico. Potenciar, en el caso de este tipo de riesgo, los estudios de peligrosidad y vulnerabilidad sísmica que ha hecho el Instituto Geológico junto con las universidades, en el caso de Lorca, pues incluso utilizando una unidad geológica de emergencia que han llamado ellos, los del ICME y los de la universidad, y tomando ejemplos de otras universidades y otros servicios geológicos del mundo que están más avanzados que el nuestro, ¿no? En tercer lugar, reformar la inspección técnica de edificios para que se exija en las zonas de peligrosidad sísmica la adaptación de los edificios a la norma sismorresistente en 5 años. Claro, seguramente el Ayuntamiento de Lorca me dirá, bueno, ¿y eso cómo se hace? Porque adaptar un edificio a una norma es muy difícil, pero se puede hacer, no es imposible. Hoy me quedé bastante perplejo, y luego hablaré un poco más, sobre el hecho de que primero, Lorca no cumple la ley del suelo actual, desde 2007, porque su plan general de urbanismo es de 2005 y no tiene ningún mapa de riesgo, ninguno, cero. Esto es verdad. Lorca no tiene mapas de riesgos, ninguno. ¿Por qué? Porque, hombre, sería adecuado pensar que a partir del tema habría que empezar a hacer esos mapas. Otro tema que nos preocupa mucho porque está ocurriendo a nivel de toda España es el Gobierno quitó la obligatoriedad de los visados en los estudios geotécnicos en el 2001, con una ley del 2000. El resultado de eso es que, al no ser obligatorio visar los estudios, pues no hay manera de comprobar si se cumple el Código Técnico de la Edificación, que exige que se haga un estudio geotécnico. Por tanto, para nosotros es importantísimo que sea otra vez obligatorio, porque somos, no solo nuestro colegio, todos los colegios profesionales dedicados a la construcción, los que podemos comprobar que se cumple la norma. Hoy hemos oído que incluso con la norma vigente no se cumple, los ciudadanos no cumplen las normas, construyen edificios fuera de norma, como se ha visto aquí, ¿no? En cuanto a las sugerencias o propuestas para la Administración local y autonómica, un tema muy importante para nosotros y que ustedes, los que hayan podido ver nuestra guía, podrían comprobar, y es que la Ley del Suelo obliga, a partir de 2007, a que se hagan mapas de riesgos antes de aprobar ningún plan general de urbanismo. Parece razonable que no se permita construir en ningún sitio donde hay riesgo. Naturalmente me dirán ustedes, si ya está construido, ¿qué podemos hacer? Pues que se cumplan las normas o que se modifiquen en la medida de lo posible para minimizar los daños. Pero en cualquier caso, lo que no es lógico y ni es razonable es que haya un plan general de urbanismo en España a partir de 2007 que no tenga mapas de riesgos y que puedan los ayuntamientos saber dónde hay peligro para no autorizar la construcción, o si se autoriza, que lo sea, al menos con las medidas correspondientes para evitar los daños. En el caso, la propuesta número 6, proponemos, yo no sé si en Lorca al final, es verdad que el Instituto Geológico y las universidades han hecho estudios de peligrosidad sísmica, pero una cosa es estudiar la peligrosidad sísmica y la vulnerabilidad de las zonas habitadas, y otra cosa es muy distinta, es hacer normas para cambiar la tipología de las construcciones o imponer condicionantes urbanísticos para evitar el riesgo de los ciudadanos. Es decir, no solo las normas, lo hemos visto en Lorca, las normas están ahí, las normas del 2005 del Plan General, resulta que cuando se caen unos cuantos edificios o tienen grietas, el ayuntamiento descubre que es que no cumplían ni la norma de entonces. Y entonces ha tenido que hacer una serie de modificaciones curiosísimas para dar ancho de manga, para poder reconstruir esos edificios o hacer las obras. Nosotros, de todos modos, hemos hecho un estudio hace muy poco sobre los planes generales de urbanismo en España. Hemos hecho un estudio en edificios de más de 25.000 habitantes, que salen 296,
y en aquellos que podían tener riesgos geológicos, de acuerdo con un estudio del ELICME, superiores a casi 1 millón de euros. Hemos estudiado 54 planes de ordenación urbana de municipios que se han aprobado después de la Ley del Suelo del 2007 y de que entrara en vigor. Y de esos 54 municipios, solo 4 tienen mapas de riesgos geológicos. Tienen otros tipos de mapas, pero no tienen mapas de riesgos geológicos. Son ilegales. Hay gente que está en peligro hoy en España porque sus ayuntamientos no cumplen la ley. Ya no digo los ciudadanos que luego construyen lo que construyen, como se ha visto en Lorca. No, los ayuntamientos no cumplen la ley. Y naturalmente, si los ayuntamientos no cumplen la ley, no son el mejor ejemplo para los ciudadanos. Solo el 7,5% de los municipios españoles con alto riesgo natural cumplen la ley de disponer de los mapas. Por cierto, que Lorca nos contestó diciendo que su ley, su plan general es de 2005, por lo tanto no tienen esa obligación, pero hombre, yo creo que habría que empezar a hacer esos mapas. Vamos a hablar hoy mucho sobre la educación ciudadana. He dicho antes que hace no muchos años la gente iba en el coche y no se ponía el cinturón, a pesar de que es obligatorio y te pueden poner una multa. ¿Pero qué ha ocurrido en los últimos años? Hay menos accidentes. ¿Por qué? Porque los niños, cuando se sientan atrás, dicen, papá, ponte el cinturón. ¿Y por qué los niños nos dicen, papá, ponte el cinturón? Porque aprenden en el colegio que hay que ponerse el cinturón. Así que nos educan a nosotros. Esto es lo mismo. El cinturón de seguridad que tienen los municipios son los mapas de riesgos, porque pueden prevenir y decidir dónde construir y dónde no, o por lo menos paliar los posibles riesgos. Nosotros, en nuestra nos hemos hecho una modesta contribución de una guía que algunos de ustedes habrán visto para cómo se hacen esos mapas, porque claro, es muy fácil decir, hagan mapas. Oiga, pero yo no sé hacer los mapas, yo no tengo técnicos en el ayuntamiento. Aunque luego se va a hacer una propuesta, creo yo, de una oficina municipal geológica, me parece una buena idea, nosotros también la potenciaríamos. Hay que saber hacerlos. Los técnicos municipales no saben hacer los mapas, normalmente se subcontratan y entonces luego sale lo que sale. Ayer teníamos una reunión con el director general de la vivienda, de la arquitectura, vivienda y urbanismo del Ministerio de Fomento, donde le explicábamos esta problemática y de la necesidad de cambiar el chip de alguna manera en el país, que parece que es lo que quieren hacer, ¿no? Otra cosa que ocurre es que si vas a cualquier hotel de España, detrás de la puerta del hotel pone, en caso de incendio, no sé qué. Pero en las zonas de riesgo sísmico no pone nada, nada. Hombre, no hay que asustar, perdón, hay que asustar. Cuanto más asustado uno, más se pone el cinturón. Han muerto 4, no sé qué, no, yo el cinturón. Por lo tanto, informar a los ciudadanos. Es que esto es obligatorio. Usted tiene un riesgo, por lo tanto, procure salvar la vida. Haga esto, haga lo otro. Lo que luego se hablará de educar a los niños, pero es que también hay que educar a los mayores, porque entonces, como se ha oído aquí, creo, no irían por el medio de la calle cuando hay un terremoto, para que te caiga una cornisa, que es de cajón, pero la gente lo hace. En las inundaciones, la gente va por la calle y se la lleva a la inundación y la mete en una alcantarilla. ¿Por qué salen por la calle cuando hay una inundación? Otra de nuestras propuestas es la aprobación de un plan de rehabilitación. El Gobierno ha aprobado un plan de rehabilitación, pero no creo que haya metido en el plan de rehabilitación la rehabilitación con normas sismorresistentes actuales. Por lo tanto, en edificios sensibles, el Hospital de Lorca podría ser un edificio sensible, por cierto, construido, se supone, con normas, y parece que no muy bien, etcétera, esos tenían que, si se rehabiliten con las normas encima de la mesa. Y, finalmente, mejorar los mecanismos de control de las normas. Es decir, hay OCTs que son los que controlan que tú cumplas, que tienes un estudio geotécnico, que el estudio geotécnico cumple la ley, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de hacer mecanismos de control de que las normas se cumplen. Pero si no se cumplen las normas, es imposible salvar las vidas. Las normas se tienen que cumplir y los ayuntamientos están para hacerlas cumplir. No puede ser que después de que se caigan unos cuantos edificios nos demos cuenta que es que ni siquiera cumplían, no las normas sismorresistentes, no, las alturas. ¿Pero cómo es posible eso? Seguramente el ayuntamiento no tiene la culpa, son los ciudadanos. A lo mejor es que hay que educar a los ciudadanos para que cambien su actitud, porque es que están en riesgo de vida. Y creo que con estas conclusiones cumplo mis menos de 15 minutos. De acuerdo, sí, tenemos la culpa. No somos capaces de prever cuándo se va a producir un terremoto. Eso es verdad, los geólogos lo reconocemos. De momento,
ignorantes totales. Solo podemos saber dónde, lo cual no está mal. Ya podemos quitar un montón de sitios que no van a tener terremotos. Pero sí podemos tomar medidas de prevención. Porque es verdad que tener un sistema de controlar cuando hay edificios dañados, una ficha y todo eso está muy bien. Pero ¿no sería mejor haber tomado las medidas de precaución antes para que ni haya riesgos en los edificios y por lo tanto no pasen ni para las personas? Es decir, precaución es mucho más importante. Lo que decían, precaución, amigo conductor. Pues estamos conduciendo la vida de las personas en los pueblos, ¿no? Proponemos que las comunidades autónomas que tienen zonas de riesgo sísmico adopten medidas de prevención en función de estudios científicos de peligrosidad y vulnerabilidad. Sí, ahí el Lorca está claro que no solo es un sitio peligroso, sino que además es vulnerable. A los hechos me remito. 1000 edificios dañados. Está claro que es vulnerable. Luego, estos estudios tienen que estar encima de la mesa cuando uno planifica. Y a lo mejor en las zonas del sustrato más o menos, porque hemos visto aquí que no solamente es que exista la zona de falla, sino además el terreno concreto donde está el edificio. Esto ha cambiado nuestra mentalidad, ¿no? Pero además, y eso se va a hablar luego, hay que formar. Se ha dicho de formar a los técnicos en rellenar las fichas después del terremoto. No, nosotros preferimos formar a los técnicos en hacer los mapas de riesgos. Porque entonces es cuando se evitará que se construyan sitios de riesgos. Es de cajón, ¿no? Nosotros creemos que hay que hacer estos estudios de vulnerabilidad que hasta ahora no se han hecho. Y es verdad que tenemos una ley estupenda, la ley del suelo de 2007 obliga a hacer los mapas, pero es que no los hace la gente. Los municipios no están haciendo los mapas de riesgos. Entonces, ¿cómo van a defender la vida de sus ciudadanos? Si les están dejando construir donde no se debe construir, o les están dejando construir sin tomar las medidas necesarias. No hay un plan integral para prevenir el riesgo de sismos en España. Después de 3 años de un terremoto terrible aquí, ¿qué se está haciendo? Lo he dicho antes, de acuerdo con que hay que tener un sistema de protección civil fantástico para el caso de terremoto. Y eso está bien, pero hay que prevenir y no dedicarse siempre a curar. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, profesor, y gracias por la puntualidad. Espero que cunde el ejemplo. Señor Barón, tiene usted la palabra. Vale. Buenas tardes. La hora sabemos que es mala. Procuraré que solamente deis una cabezadilla y no durmáis mucho. Menos al amigo Rafael, que lo vamos a dejar, Rafael Galvez, que lo vamos a dejar hasta que ronque si quiere. Bueno, voy a comentaros algo de la autoprotección, ¿vale? En general, para saber cosas de autoprotección, bueno, lo que es en sí la autoprotección no me voy a meter porque tenemos a través de Internet y en Google, si entramos, vamos a tener toda la información que hay. Yo voy a contar lo que hemos estado haciendo en el Ayuntamiento de Lorca desde 2002, ¿vale? Para tener ciudades resilientes, lo primero se trata de tener ciudadanos resilientes, ciudadanos capaces de enfrentarse a la adversidad, capaces de seguir adelante por sí solos, ellos solos. Y cuando pasa una emergencia, y cuando pasó el terremoto de Lorca, los primeros minutos
incluso para algunos ciudadanos, las primeras horas dependieron de ellos mismos. No había servicio de emergencia, nos comentaba el hombre de Águilas que ayer, ¿no?, que cuando ellos llegaron pues se encontraban un montón de gente, conforme iban llegando los servicios, pues iban pudiendo atender a la población. Pero los primeros segundos, los primeros minutos, dependemos de nosotros mismos, ¿vale? Y si somos capaces o tenemos cierta preparación para enfrentarnos a eso, luego los beneficios para la ciudad y para mí y para mi familia serán mucho mejor, ¿vale? A ver si vamos con esto. Vale, el hecho de que las personas conozcamos qué es lo que tenemos que hacer nos va a ayudar a salvar vidas. Pero además hemos descubierto que si conocemos cómo nos vamos a sentir en ese momento, todavía va a ser mucho más fácil ser capaces de hacer lo que tenemos que hacer. Quiere decir, si ahora mismo se moviera esto y temblara esto, por muy expertos, por mucho que sepamos, habría que ver cuántos de nosotros, yo incluido, seríamos capaces de actuar de forma correcta. Tanto a la hora de decidir si salimos de aquí, si nos quedamos, dónde nos protegeríamos, dónde lo que haríamos, ¿de acuerdo? Porque muchas veces la emoción o el sentimiento en una situación límite puede hacer que puede interferir con la conducta que queremos realizar, ¿vale? Ya he comentado antes, por Internet pues tenemos todo lo que pueda hacer referencia a legislación en cuanto a autoprotección, ¿vale? Hay por ahí una ley que dice que hay que fomentar que las personas sean capaces de ellos solitos salir adelante en una situación comprometida. A la hora de autoprotección se suele distinguir entre la autoprotección ciudadana y la autoprotección corporativa. En la autoprotección, aquí voy a hacer referencia solo a la ciudadana, es decir, a lo que una persona, o una familia o una entidad, y es lo que hemos trabajado desde el Ayuntamiento de Lorca, haciendo bastante hincapié en el tema de la ciudadana. ¿Vale? También hay otra normativa, otra ley, que hace referencia a que las administraciones públicas y las organizaciones son las que también deben, en un momento dado, tanto públicas como privadas, cualquier organización debe de velar por la protección de las personas que integran, tanto las personas como los bienes que integran esa institución o esa organización. Bueno, entramos en faena. En el 2002 hubo un terremoto, fue el epicentro en Bulla, pero fue sentido en La Paca y llegó a La Paca, es una pedanía, para los de fuera, una pedanía del norte de Lorca. A unos 30-35 minutos de Lorca tenemos las pedanías de La Paca y de Zarcilla de Ramos, que, bueno, pues La Paca tiene unos 1.400, 1.500 habitantes, el concejal me podrá corregir, y la Zarcilla anda más o menos por lo mismo también, por unos 1.400, 1.500. Además están las dos pedanías muy, muy cercanas. En el 2002 hubo un terremoto en La Paca de 4,5. Solo hizo algunas grietas en algunas paredes, pero fue en horario escolar. Una de las frases que más hemos repetido los que estábamos en Lorca durante el terremoto era: madre mía, lo que hubiera pasado si el terremoto es por la mañana y pilla en horario escolar. Ahora nos hablarán y nos van a contar seguro un montón de anécdotas de uno de los colegios que sí tenía horario cuando estaban en clase los alumnos cuando pasó el terremoto. Cuando pasó el de La Paca, pues la reacción tanto de los profesores como de los alumnos no fue la adecuada y ahí fue donde empezamos un poco, tanto por solicitud del colegio de La Paca y del instituto, que acababa de empezar a funcionar el instituto de La Paca, solicitaron cierta formación o ver qué podíamos hacer para mejorar en el comportamiento en las emergencias, ¿no? Hicimos una serie de sesiones, trabajamos con alumnos del colegio, alumnos del instituto, profesores de colegio, instituto de La Paca y de la Zarcilla, con asociaciones de padres y con asociaciones de vecinos. Es decir, no solo no hablamos de autoprotección, hablarán de educación y hablarán más de tema escolar, pero nosotros intentábamos abarcar desde pequeñitos hasta más mayores,
¿de acuerdo? Cuando nos pusimos manos a la obra, incluso en dos pedanías tan cercanas, nos encontramos diferencias que luego se notaron en el siguiente terremoto de 2005. La participación y la implicación de la gente de la Zarcilla fue muchísimo, muchísimo mayor que la gente de La Paca. En La Paca, el día que tocaba la reunión con los padres, pues acudieron unos pocos. El día que tocaba la reunión con los padres en Zarcilla, había un 80 o un 90% de los padres del instituto. Con las asociaciones de vecinos tuvimos que ir 2 veces a la Zarcilla. Y en La Paca apenas si llenamos una habitación en una de las veces que estuvimos en sesiones. Hacíamos unas sesiones en las que pretendíamos, ahora comentaré también el objetivo de las sesiones, pretendíamos enseñar a hacer un plan familiar de emergencia. No se trataba solo de dar pautas sobre cómo actuar, ¿vale? Queríamos que supieran qué pueden hacer antes, durante y después de la emergencia. Haciendo bastante hincapié en el antes y el después, porque el durante, en cualquier situación, sobre todo en el terremoto, pues bueno, pues, se hacen cosas, pero donde menos puedes moverte. En 2005 tenemos el terremoto de, aquí lo conocemos de Zarcilla, a niveles científicos me han estado comentando que es el terremoto de La Paca. En Zarcilla y en La Paca de 4,7. En Zarcilla se ven bastantes más daños que en La Paca, bastante más viviendas y bastante más daños. La gente reaccionó de forma distinta. En La Paca nos encontramos con que los rumores corrían como la pólvora. Se extendió la situación de alarma, la situación de miedo, hasta el punto de que la primera noche del terremoto hubo que habilitar el pabellón de deportes del instituto, que estaba seguro y se metió alguna familia allí, y 2 carpas complementarias. Además, estábamos hablando de una zona donde hace frío, está a unos 800 metros de altura en el mes de enero, donde hacía bastante frío, y unas carpas, que es verdad que había calefacción, pero vamos, la comodidad brillaba por su ausencia. Prácticamente la totalidad de los ciudadanos de La Paca estuvieron repartidos entre las carpas y el pabellón, aunque en sus casas no había pasado nada. No se atrevían a volver a sus casas, los rumores. Sin embargo, en la Zarcilla se habilitó una carpa y en esa carpa solo durmió una familia que tenía la vivienda afectada y que no tenían dónde irse. Y se quedaron esa noche porque el resto de familias que se vieron con las viviendas afectadas habían encontrado otros familiares o se habían venido a Lorca. Sin embargo, los que tenían las casas intactas pasaron la noche, fue curioso y fue chocante, pasaron la noche en su casa. Simple y llanamente por el hecho de que, lo comento más adelante, una de las cosas que aprendimos al trabajar allí fue que si antes de empezar el trabajo implica, y aquí empezamos con lecciones aprendidas, hablaremos de aprendidas desde 2002 hasta lo que hemos aprendido ahora, ¿no? Una de las cosas era a implicar a agentes sociales, a esos líderes informales que no aparecen como líderes en ningún sitio, pero sabes que todo el mundo va a hacer lo que ellos hagan. Si los tienes identificados, los tienes localizados, ellos van a tirar. Y decía, oye, que queremos hacer esto, y te decía, vente tal día, tal hora, que te tengo, que verás tú cómo los tengo a todos aquí. Y efectivamente, cuando volvimos a hacer las campañas después de entre 2002 y después, sobre todo después de 2005, esta gente nos ayudó muchísimo a que tuviésemos más éxito de audiencia a la hora de las sesiones o a la hora de las reuniones en las que se impartía la formación que queríamos impartir. Otra de las cosas que nos encontramos, yo les digo el problema de las reglas que nosotros generamos como comportamiento. Yo derivo como psicólogo, como bueno como malo, tendemos a psicologizar muchas de las cosas y me di cuenta que aun sabiendo lo que había que hacer, no se aplicaba. ¿Qué pasaba ahí? ¿Vale? Y una de las explicaciones posibles es el tema de las reglas. Las personas aprendemos básicamente de 2 formas, y muy rápido. Por la experiencia y por las reglas. Vamos a decir las reglas. Si hay más psicólogos aquí, me perdonáis. No se dice así, pero para que nos entendamos. Digamos que la experiencia es las consecuencias que tiene una conducta que yo hago,
¿vale? En función de la consecuencia la repito o no. Si es una consecuencia agradable, la repito. Si no es agradable, pues no la repito. Pero hay veces en que aprendemos cosas que no necesitamos que tengan consecuencias, ¿vale? Yo sé que está mal que coja un hacha y me líe hachazos aquí con los compañeros de la mesa, ¿vale? No he tenido que experimentarlo, ¿vale? Son reglas de conducta que sirven para que todos vivamos en convivencia y en un momento dado puede ser que seamos capaces de generar reglas que no funcionan, como la de salir corriendo en el momento en que el suelo empieza a temblar, ¿vale? Y en Lorca lo vivimos. Y en Lorca tuvimos la situación de que todas las víctimas, o la mayoría de las víctimas, estaban en la calle. Y tenemos la situación, y si me da tiempo ahora os pongo un vídeo, que bueno, tú ves el vídeo y ves una tienda, un supermercado que tiembla todo, y ves, dices, uy, fíjate cómo se movía la tierra. Y pasa desapercibida una madre que coge sus 2 niñas y sale corriendo para la calle, ¿vale? Coge la puerta y sale para la calle. No les pasó nada. Pero a unos metros más arriba hubo gente que hizo exactamente lo mismo y ahí sí les pasó. Y ahí hubo una madre que cogió a su niño y la madre salió herida y el niño falleció. Por lo que decía él, ¿no? Por el tema de... Y no podemos permitir, o debemos de trabajar desde las instituciones, desde las organizaciones, desde las asociaciones, debemos trabajar para que eso no vuelva a pasar. Que pueda haber terremotos, pero que no vuelva a haber víctimas porque actúan más guiados por el instinto, más que porque hacían lo que tenían, lo que sabían, o que sabían lo que tenían que hacer, ¿vale? A eso me refiero al problema de las reglas, a que había que buscar una fórmula para generar reglas que funcionan. La regla que funciona es la de protegerse, la de prepararse, la de qué hacer después de de no difundir rumores. Pues todas de eso, si nos metemos las pautas a seguir en terremotos, qué hacer antes, durante y después de un terremoto, en Internet hay miles de páginas y miles de consejos, ¿vale? Con la experiencia de 2002 y de 2005, de pronto, ¿vale?, que fue terrible, pero tener la experiencia del 2011 y sobre todo la población genera una regla importante. Hay que saber cómo actuar en un terremoto. Eso hace que la gente se implique. Ahora, muchísimo más. No hace falta tirar de las agentes sociales para que te lleven a gente a las reuniones. No necesitamos estar detrás de los directores de los colegios, de los institutos, para que nos den una sesión de la tutoría, para poder hacer alguna sesión con los alumnos o para que incluso los mismos profesores, antes costaba más trabajo, ¿en qué horario se va a hacer eso? Ahora no, ahora en 2011 en algunos colegios, en algunos institutos, se decía, oye, pues a tal hora podemos venir y a tal hora iban los profesores fuera de su horario de trabajo porque querían, porque necesitaban, veían la necesidad de tener que saber cómo enfrentarse a eso. Cuando nos planteamos en 2011 hacerlo, pues con la experiencia de 2002 y 2005 somos un poco más ambiciosos. Queremos ir un poco más lejos y hacer un programa a largo plazo, ¿vale?, que abarque varios años, con el objetivo de que en Lorca todo el mundo haya escuchado por lo menos la palabra plan familiar de emergencia. La gran mayoría de la gente sepa cómo hacerlo y unos cuantos lo tengan hecho. Con eso ya se gana un montón. Y si nos vamos a un poquito, todavía nos conformamos con menos, con 2 cosas. 2 cosas importantes que aprendimos el día del 11 de mayo. Una, que las familias tengan un punto de reunión. Hubo adolescentes que se encontraron con sus padres a las 2 de la mañana. Porque no sabían dónde estaban, no tenían forma de comunicarse, se quedaban sin batería en el teléfono, tenían alguna cosa, sí, vale, gracias. Hubo adolescentes que no tenían. Pues bueno, pues con eso, con el mero hecho de que las familias pudieran aprender un punto de reunión y ser capaces de aprender a mantener la calma y dar una serie de pautas sobre cómo en un momento dado nuestra mente o nuestras emociones hacen que nos indican que nos comportemos de una forma y aprender a ser capaces de sentir una emoción y hacer una conducta contraria a lo que nos dice esa emoción que tenemos que hacer. Y en clase hacíamos juegos y hacíamos ejercicios donde aprender a distinguir eso. ¿A dónde fuimos a parar? Fuimos a asociaciones de vecinos, a asociaciones de mujeres, alumnos, profesores, padres, AMPA de los colegios, de los institutos, asociaciones juveniles,
con la Cámara de Comercio, con organizaciones sindicales y un punto importante que añadimos, asociaciones y colectivos de discapacitados y de personas dependientes, porque también nos dimos cuenta que había un problema gordo a la hora de evacuar sillas de ruedas, a la hora de sacar a gente de sus casas, incluso personas mayores que se negaban, que me da igual que se caiga el edificio, yo no me voy de mi casa, ¿vale? Y hubo que trabajar con todo aquello. Y para terminar, pues diría a dónde me gustaría llegar o cuál sería la tendencia ideal después de toda la experiencia. Y es que, por un lado, y me darán la razón los directores de colegios e institutos, por un lado llega policía local con la seguridad vial, por otro lado llegan emergencias con el comportamiento en terremotos, por otro sitio llega servicios sanitarios con el tema de formación en primeros auxilios y en RCP, todo fundamental, todo salva vidas, todo salva vidas. Lo ideal, ¿vale?, sería, una de las cosas que os van a comentar, que formara parte de los planes de estudio de los alumnos y de los colegios, y que además no nos olvidáramos de que el resto de la población también tiene derecho a esa formación, que se hiciese de forma integral, que hubiese equipos en los que educadores, porque yo me he encontrado a personas que saben muchísimo de emergencias, pero que son nefastos a la hora de comunicar con los niños, por ejemplo, y que no consiguen que los niños atiendan o se estén enterando de lo que les quieren explicar. Es decir, donde haya educadores, donde haya personal sanitario, donde haya personal de emergencia, y que se haga un equipo multidisciplinar, ¿vale?, que elabore un programa, unos contenidos con un objetivo, y además que esos objetivos sean relativamente fácil medir. Y sería la mejor forma de poder ir avanzando en el tema de la autoprotección individual. Luego, si hay alguna pregunta o alguna cosa, pues estaré encantado de como no da tiempo, pues nos saltamos el vídeo después. Venga, pues muchísimas gracias. Encantado. Vale, muchas gracias, señor Barón. La madre Dolores tiene la palabra. Buenas tardes. Agradecer a todos, especialmente a los que me han invitado a compartir mi experiencia. Y yo, para empezar, haciendo algo en lo que creo, y en lo que ya se ha dicho aquí, es implicar a la población con la que yo me relaciono, que es en un centro escolar. Pues soy profesora de ética de cuarto de la ESO, y lo que he hecho es lanzarles a ellos la pelota. Entonces les he dicho, mira, tenemos este trabajo, nos han encomendado esto, estamos con el tema, todos los que somos profesores sabemos el trabajo cooperativo, algo que estamos aprendiendo juntos, que sabemos de los buenos resultados, y de ahí pues dije, tenemos que hacer esto entre todos, vamos a ver cómo lo hacemos. Poneros manos a la obra, y es un tema para tratar en este trimestre. Lo han hecho ellos todo. Como telón de fondo está el prevenir frente a la lamentación. O sea, ya una vez que lo tenemos encima, lógicamente hay que asumir responsabilidades, pero eso, el antes, el durante y el después también puede ser preparado. No podemos evitar un terremoto, pero sí las consecuencias. Y después, pues bueno, pues las bondades, desde mi experiencia, ¿no?, las bondades de la disciplina, el orden y esa autoridad moral, llámese líder, como ha dicho el compañero, pero sí que es verdad que los que estamos al frente de pequeños o de alumnos tenemos que dar seguridad. Y sin más, pues vamos a poner el vídeo que han elaborado los alumnos de cuarto de la ESO dando respuesta a esta inquietud. Una clase, profesores, alumnos, personas que comparten momentos cada día, que se apoyan, que se sonríen, un colegio
una familia mercedaria. ¿Cómo percibió ese momento? Bueno, pues lo que sentí en ese momento fue mucho miedo. Mucho miedo y, bueno, desconcierto de no saber qué estaba pasando exactamente, pero enseguida miramos a nuestro alrededor y vimos que teníamos bajo nuestro cargo a 20, bueno, en mi caso 28 niños de 4 años, y claro, teníamos que reaccionar rápidamente y para que no les pasara nada. Entonces fue pues actuar rápido y gracias a Dios todo se desarrolló. ¿Cómo reaccionó ante él? ¿Cómo reaccionamos, no? Bueno, pues se trató de un trabajo en equipo excelente, la verdad. Fue un trabajo cooperativo en el sentido de que todos pues, fueron cumpliendo su función estupendamente y se llevó a cabo una evaluación rapidísima, en tiempo récord y sin ninguna dificultad, porque cada uno... ¿Cómo influyó su actuación en sus alumnos? Bueno, pues lo que traté en todo momento es que mis alumnos no percibieran la situación en la que me encontraba, de pánico en un momento determinado, porque no sabíamos muy bien qué hacer, no nos había ocurrido antes. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que al principio se me saltaron las lágrimas del mismo miedo. También es cierto que estaba embarazada de 3 meses, me dio mucho miedo en ese momento, pensar en el bebé, en los niños, pero bueno, fue la reacción rápida de decir no, esto hay que salir para adelante. Me puse las gafas de sol, cogí a los niños como pudimos y se produjo la evacuación, porque en ese momento pues sacas de ti todo lo que realmente no crees capaz de que vas a conseguir, pero lo haces por los niños que están bajo tu responsabilidad. Es muy distinto donde te pille el terremoto. La verdad que nosotros lo vimos de una manera pues distinta por tratarse de niños tan pequeños, bueno, en nuestro caso, igualmente con primaria y con secundaria, pero gracias a Dios todo fue. En momentos de pánico, como lo has vivido, ¿qué función tiene la disciplina? La disciplina y el autocontrol, ¿no? Los profesores que teníamos o que tenían a cargo a alumnos tenían que mostrar seguridad, ¿no? Y cuando hay un orden y hay un orden interiorizado, una forma de hacer las cosas que está muy asimilada tanto por los profesores como por los alumnos, pues no hay lugar a la improvisación. A la hora de evacuar, como te he dicho anteriormente, todos los niños sabían que se tenían que poner en fila, que el profesor iba adelante, que el otro profesor iba detrás y que tenían que seguir, que no ocupar toda la calle, ir por donde les dijesen. Cuando llegamos a la Plaza de España, todos los niños hacían caso, se quedaban con su profesor y en ese sentido sí que ayuda y fue para nosotros, creemos que imprescindible, ¿no? El que los niños tuviesen interiorizado el cómo hacer las cosas. No solamente hay que salir ordenados cuando hay un momento de pánico, sino cuando, como estaban acostumbrados, que se hace siempre así, para bajar al patio, para subir al patio, para ir a educación física, para ir al laboratorio, para ir... En el centro siempre nos desplazamos de la misma manera. Y entonces yo creo que eso no daba lugar a la improvisación y salió muy bien. En momentos tan desconcertantes y arriesgados como los vividos, ¿cuáles fueron las actuaciones prioritarias a tener en cuenta? Bueno, pues partiendo del momento propio de pánico e incluso de incertidumbre, de no saber muy bien qué es lo que estaba sucediendo, pues lo primero que se te viene a la cabeza es el sitio donde estamos. Que bueno, en primer lugar, gracias a Dios, en cuanto a instalaciones, teníamos un poco de ventaja en el sentido de que todos son instalaciones nuevas, que cumplen la normativa adecuada, pues teniendo en cuenta el lugar en el que estamos enclavados, que es un sitio pues con mucha afluencia sísmica, etcétera. Entonces, pues bueno, al ser una obra que tiene poco tiempo, pues contábamos también con esa cierta garantía. No obstante, viendo cómo se había quedado en el momento más o menos por encima las instalaciones, pues que estaban bastante perjudicadas, y insisto, teniendo en cuenta que es una obra nueva, pues lo primero que vino a la cabeza fue las vidas de los niños, porque es indudable que la vida es el valor
más importante que tenemos. Entonces, pues, bueno, la reacción pues, fue inmediatamente pensar en ello, tras la orden de la directora por megafonía para que se evacuara el centro, pues teníamos muy asimilado cómo salir, el tema de las filas, que lo trabajamos mucho pues, a lo largo de todo el año, y eso que puede parecer pues, una cosa en un principio, entre comillas, sin importancia, pues la verdad es que tiene mucho valor, porque ante situaciones de riesgo como las vividas, pues fue lo que hizo que en pocos minutos, muy pocos minutos, pues todo el colegio se evacuara y no sufriéramos ningún daño humano. Lo primero fueron eso, como he dicho, los niños. Y una vez que se completó esa evacuación, pues bueno, no debemos de olvidar que en este edificio está el colegio, pero también hay una comunidad religiosa formada pues por varias monjas, en la mayoría de ellas mayores y enfermas, incluso había alguna que estaba en fase terminal en ese momento. Entonces, pues sí que es verdad que para nosotros lo más inmediato eran los niños, pero claro, a costa aún sin saber cómo estaba la parte de arriba del convento, qué es lo que le podía haber pasado a ellas, pero bueno, es verdad que nuestro carisma propio mercedario, la libertad, a costa incluso de dar la vida como nuestro fundador, de unos por otros, lo primero fueron los niños, y en ningún momento se pensó primero en sacarla a ella a unas sabiendas de las situaciones que estaban muchas de ellas, lo que podía estar pasando arriba. Entonces, pues indudablemente la vida humana, y en este caso pues la de nuestro alumno, fue lo que se intentó en un principio. Responsabilidad, unión, familia. Todos estos valores, estas lecciones aprendidas, nos han enriquecido como alumnos, como ciudadanos, como personas. Toda una vida aprendiendo de nuestros profesores, que es la disciplina, la responsabilidad, el valor de la vida. Quizás, en ocasiones, nos hemos quejado de tanto orden en nuestro colegio, pero un día llegó una catástrofe y fue en ese momento, justo en ese, cuando aprendimos a agradecer tanto y tanto a nuestro colegio, a nuestro hogar, que nos hubiera enseñado todos estos valores que consiguieron que nuestras vidas después del terremoto no sufrieran la falta de rutina y que se reanudaran las clases muy pronto y, por supuesto, consiguieran sacarnos a todos del colegio aquel día sanos y salvos. Recordamos el momento en el que estábamos en clase, en sexto de primaria, dando lecciones de conocimiento del medio con nuestra querida tutora. De repente todo tembló. Todos sentimos tanto miedo, pero inmediatamente nuestra directora ordenó la evacuación y gracias a la capacidad de transmitir tranquilidad de nuestros profesores conseguimos salir del colegio sin ningún problema y ordenadamente, como tanto nos habían insistido nuestros maestros a lo largo de nuestra vida. La disciplina y el sentido de responsabilidad de nuestros profesores nos sacaron a todos del colegio sanos y salvos aquel día. Ahora, viendo esta situación desde fuera, agradecemos mucho a nuestro colegio, al que consideramos nuestra casa, que nos inculcara esta disciplina, esta responsabilidad que tanto contribuyó a que todo fuera bien. Gracias por tanto, familia mercedaria. A continuación tiene la palabra don Ginés Díaz Navarro, director del CEI de San Cristóbal.
Es curioso el mecanismo que tenemos de la memoria. Cuando intentaba hacer esta presentación de esta tarde, ¿no se oye mucho? Me acerco más. Que cuando intentaba hacer esta presentación, intenté, bueno, recordar la vuelta al cole, ¿cómo fue? Hace 4 años nada más. Y me acordaba de poco. Tuve que documentarme, tuve que acudir a los textos escritos, tuve que volver a ver las fotografías, a reordenar un poco la información. Lo curioso no es que me pasó a mí solo, sino que preguntaba a los compañeros y casi no se acordaban. Posiblemente no seamos los únicos. Posiblemente el recuerdo, ese mecanismo, es un magnífico mecanismo para seguir viviendo, pero sí teníamos puntos de recuerdo en común. Lo iré desarrollando a partir de ahora. ¿Qué pasó el primer día? ¿Qué pasó el día del terremoto? ¿Qué pasaba en la escuela? Mi colegio es un colegio que tiene 22 unidades, pero tiene jornada intensiva. Por lo tanto, los terremotos fueron por la tarde, pero ¿había alguien allí? Sí. Había unos 60 niños con 3 monitores en una actividad del tarde que se llama PROA. Es un programa que ofrece el Ministerio de Educación y la Consejería de Educación, ya desaparecido, pero en aquel tiempo estábamos funcionando. Y bueno, y había 60 niños con 3 profesores. También teníamos actividades de teatro con 17 personas, 17 niños y una monitora. Además estaba jefa de estudios, estaban todos los maestros del segundo ciclo, que son 8, y además estaban también las 2 limpiadoras, las 2 monitoras de comedor y la cocinera. Ese grupo de personas estaban en el colegio a las 5:05 de la tarde, que fue el momento del primer terremoto. En cuanto yo estaba en mi casa, en cuanto pues se produjo el terremoto, lo primero que pensé fue en el colegio, llamé a la jefa de estudios, que era la que estaba en ese momento en el colegio, le dije cómo estaba el colegio. Me dice, mira, ha sido un susto tremendo, todavía no hemos terminado de reaccionar completamente, pero estamos bien, no hay nada, no se ha roto nada, no hay nada, simplemente un gran movimiento. Digo, bueno, pues llama a todos los padres de los niños que hay aquí y dile que vengan a recogerlos y en cuanto podáis cerréis y os vais porque podría haber una réplica superior. Esa misma discusión o duda la habían tenido entre varios maestros y unos estaban a favor de seguir y de ignorar el terremoto y otros de cerrar. Bueno, yo le insistí que cerraran. Lo curioso de esa tarde es curioso. Una niña de las que estaban ahí en el grupo dice, se huele fatal, qué mal se huele fatal, va a pasar una desgracia muy grande, y luego otra más grande, y otra más grande, y otra más grande, y todos los demás niños todos asustados, era la primera vez que la veían reaccionar así, ¿qué le pasa? Y se produjo el terremoto. Cuando me dijo esto la profesora, la jefa de estudio, me contaba lo que había acabado de pasar, estaban todos nerviosos precisamente por lo que había acabado de pasar. Ese segundo, cosa más tarde, no sabían si se refería a lo mismo o no era lo mismo, o era un sueño de esta niña, ¿no? Efectivamente se produjo un segundo terremoto, ¿no? Digo que a veces hay cosas, vivencias rarísimas, ¿no? Que pasan y no tienen explicación y supongo que ni siquiera, a pesar de estar aquí en un foro de expertos, la tengan. Pero aquello pasó, y pasó ahí en aquella clase. Además la niña era marroquí y luego alguna vez he hablado con ella después, le he preguntado que si eso había pasado alguna vez, por qué asociaba ese mal olor con luego una desgracia, y no lo sabía. No sabía por qué lo asociaba, ¿no? No sabía responder, me decía, no sé, lo vi todo negro. Bueno, fue simplemente una anécdota de aquella tarde. ¿Qué pasó al día siguiente? Al día siguiente, yo con mi coche bajé en la puerta, esperé a que amaneciera. La verdad que tenía un miedo terrible, porque tras el segundo terremoto pensaba que estaba el edificio por los suelos. En cuanto amaneció entré, había muchas grietas, había afectado al techo, a muchas paredes, a azulejos, algunos cristales. No era excesivo, pero sí llamaba mucho la atención. Digo no era excesivo porque yo había pasado en Lorca la tarde y había visto todo lo que había en todos los demás sitios, ¿no?
En torno a las 9 se fueron incorporando los maestros. Algunos venían de fuera, venían impactados por lo que habían visto al entrar a Lorca. Otros son de Lorca, y entonces al aproximarse a llegar al colegio venían todavía como estábamos todos, vamos, no habíamos dormido esa noche. Muy poco habían podido dormir, que era lo que vivían en las afueras, pero con miedo. Y un número importante tenía su casa destruida. Muy pocos podían tener acceso, o no teníamos acceso a nuestras casas. Dormimos esa noche en los parques, si pudimos dormir. Y todo el mundo, pues eso, a ver qué pasaba. Estuvimos en el patio, no nos debíamos entrar en el edificio porque no sabíamos cómo estaba la estructura del edificio. Al mismo tiempo se fue llenando un solar que hay cerca donde aparcamos los coches del colegio, de familias que se establecieron allí durante unos días por miedo a volver a sus casas. Les daba cierta seguridad al estar cerca de nosotros. Bien, y aparecieron unos técnicos de la Consejería de Educación. Entonces, esos técnicos nos decían que, bueno, después de echar un vistazo al colegio, así por encima, vieron la grieta y tal, decía, mira, contrata una empresa que quite los elementos que puedan caer y el colegio tiene que empezar a funcionar el lunes. Entonces, bueno, llamé a una empresa que siempre nos atiende para pequeñas reparaciones, decía que estaba desbordado, que no podían, al final lo convencían. Estuvieron todo el fin de semana trabajando y bueno, pues quitando escombros, quitando pues, cosas que podían caer sobre los demás, y el lunes empezamos las clases. Este es el tipo de grieta, esto es lo que nos encontramos realmente en las paredes o en el techo. ¿Qué pasó el lunes? El lunes llegaron a las 9 de la mañana, se había hecho una publicidad de que empezábamos las clases el lunes en algunos colegios, entre ellos el mío, y entonces se presentaron unos 60 alumnos con sus padres. Había un silencio muy grande. Yo salí allí intentando con un megáfono, le conté cómo estaba el colegio, me habían dicho que estaba bien, simplemente que tenía esos desconchones, le conté lo que habíamos hecho durante el fin de semana y que las clases podríamos darlas perfectamente, sin problema. Al mismo tiempo le intenté transmitir pues, esperanza y ilusión por el futuro, que seguro que íbamos a ser capaces de superar esa tragedia que estábamos todavía viviendo. Además, durante esos días había muchas veces que teníamos que atender a niños porque daban crisis de ansiedad, de llanto. Bueno, era un momento para hablar de lo vivido, expresar, manifestar todo lo que se había estado viviendo durante todos esos días. Y, bueno, esos segundos, a veces parece que pasó tiempo, eran segundos, en segundos que había cambiado la vida de muchísima gente. Bueno, y después ya, al cabo de un tiempo, ya fuimos casi atendiendo a los niños de manera individual. En ese momento era más bien en el grupo. Pero ese atender a los niños no solamente fue durante esa semana, incluso duró 1 año o 2. Cuando hemos hecho simulacros de terremotos, todavía hemos tenido niños que lloraban, que no podían, se quedaban paralizados en el simulacro. Al día siguiente, el martes, se incorporaron un equipo de psicólogos, son miembros todos de los equipos de orientación y educación psicopedagógica de la Comunidad Autónoma. De manera voluntaria se formaron equipos y coordinados por la misma Comunidad Autónoma. Pues, a cada colegio pues, asignaron un grupo, a nuestro colegio vinieron 4, que utilizaron un material que había elaborado Ángel Regino Calvo, que es otro psicólogo de la Comunidad Autónoma. También contaron con un material, y contamos, que había aportado la Caixa, que era un material que servía de excusa, por decirlo de alguna manera, para hablar de lo sucedido. Y empezamos a recibir muestras de solidaridad. Una cantidad enorme de cartas, de correos electrónicos, de colegios de toda España. Y no solamente de colegios de toda España, que bueno, a partir de ese momento empezaron a haber intercambios de comunicación entre los niños nuestros y los niños
de otras zonas que no habían sido afectados, pero nos sorprendía que hubiera calado tanto fuera de nuestras fronteras, porque nos creíamos que el problema era nuestro y nos lo íbamos a tener que tragar nosotros solos, pero veíamos que había gente que decía, venga, ánimo, venga, que esto tiene solución, que vayas a salir para adelante. Y además empezaron a venir personas como del mundo del teatro, a ofrecer actividad gratuita, entonces hacían obras pues, en este caso de polichinelas, de títeres. Y bueno, pues nos venía genial. O sea, porque se fueron incorporando los niños. Ya decía que el primer día habían sido 60, pero se iban incorporando poco a poco. Aunque definitivamente los alumnos se incorporaron ya al curso siguiente. En ese momento, ¿dónde estaban los niños que no estaban en nuestro colegio? Unos estaban en el campamento que se había hecho, o se había creado para atender a familias que no tenían casa o que no podían acceder a sus casas. Y otros se habían ido de Lorca, estaban en otros colegios, también la administración facilitó que se pudieran matricular y terminar el curso en otras zonas, y otros simplemente que sus padres tenían tanto miedo que no querían llevar a su hijo, separarse del hijo, ¿no? Entonces, no acudieron por el colegio. El caso es que realmente el 100% de los alumnos pues se incorporaron ya al curso siguiente, no terminaron este curso. A partir del lunes siguiente, además, en nuestro colegio se incorporan los alumnos de otro. Se llama Sagrado Corazón, es un colegio vecino. Tenía muchísimas más destrozos que el nuestro. Y entonces se estableció en turno de tarde en nuestro colegio. Compartimos los edificios con los dos colegios. Y así estuvimos hasta casi final del curso siguiente. Pero ¿cómo terminó realmente el curso? Pues mira, a nivel académico fatal. Ha sido el año que hemos tenido el número de alumnos con menos éxito escolar de todos los tiempos. También el año siguiente sí se resintió. Incluso este año que estuvimos compartiendo con el Sagrado Corazón un tiempo. Los niños estaban como ausentes, no estaban comprometidos. Era difícil motivarlos, ilusionarlos. Estaban como fuera de sí. Era muy difícil que retomaran la dinámica habitual que tenían hasta ese momento. Además, después como terminamos el curso, durante el verano se hicieron las obras. Se repararon todas las grietas que hemos visto antes, se volvieron a colocar los azulejos, se volvieron a colocar las tejas y demás, y cerraron. Y volvieron a pintar las paredes donde estaban esas grietas. Parecía un colegio, otra vez de nuevo, se parecía bastante al que habíamos dejado unos meses antes. Además, un colegio, que es el Colegio Mirador de San Javier, que no solamente nos mandó una carta y se intercambiaron cartas con nuestros alumnos, sino que vinieron toda la comunidad educativa, los padres, alumnos y profesores, a visitarnos, a pasar un día con nosotros. Estuvieron para demostrar, o sea, que no tenían miedo de venir a Lorca. O sea, vamos, esto lo digo porque en aquel tiempo todo el mundo le daba miedo venir a Lorca, pero ellos vino toda la comunidad educativa entera y pasamos un día juntos, muy, muy agradable. Ya aprovecharon ellos para visitar el castillo. Y más, después el día 30, bueno, cuando se celebra el Día de la Paz, lo hicieron también en honor nuestro, hicieron un castillo, volvieron a mandarnos fotos. O sea, hemos estado presentes en ese colegio durante 2 años, por lo menos. Pero aparece una cosa curiosa. Yo me temía que no solamente había ese tipo de roturas, sino que el pabellón 1 veía unas grietas muy grandes. Y no me fiaba. Insistí en que miraran los pilares. Todo el mundo se excusaba. Todo el mundo, los pilares, esto de todas formas. Bueno, pues miraron los pilares y teníamos una zapata rota. Había pilares que solamente eran alambres ya, de uno de los pabellones. Había pilares que el cemento se había convertido casi en arena. Y bueno, ahí aparece un problema administrativo. La administración local decía que eso compete arreglarlo a la administración autonómica. La administración autonómica decía que era la administración local. En fin, menos mal que la administración local, viendo que el problema era real,
que podía pasar cualquier cosa allí, pues se hizo para adelante y asumió el gasto y la reparación de eso. Estuvimos un año más entonces, de obras con esos pilares, bueno, rehaciendo todos esos pilares. Ya se habían ido los alumnos del Colegio Sagrado Corazón y entonces tuvimos que reubicar todas las clases de otra forma. Y, bueno, pues nos salvamos de Siripa, creo yo, pues porque aquello fue un descubrimiento por insistencia mía, pero también por presión también de toda la comunidad educativa, los que estábamos allí, ¿no? Que veíamos que aquello no podía ser que eran unas rayitas de nada, ¿no? Porque no eran rayitas de nada en algunos casos. Bueno, estas son cosas que hicieron los del Mirador, y esto es parte de los pilares que decía. Esto de aquí, esta zona de acá, esta es la zapata rota, a ver si se viera mejor. Este es uno de los mejores pilares, pero fíjense la grieta en el sentido vertical. Bueno, y aquí simplemente he puesto esta foto para que vean que así estuvimos viviendo, o sea, pues un año más, todo lleno de obra, pero seguimos dando clases. No pasó nada, pudimos bien pues, llegar a... No pasó nada, y eso fue lo mejor. De toda esta experiencia, la conclusión a la que llegamos nosotros, con respecto, por ejemplo, a la infraestructura. Los técnicos de la Consejería de Educación llegaron, echaron un vistazo y no volvieron más. Ya no volvieron. Todo el contacto era por escrito entre ellos y yo o por teléfono. Pero, y a pesar de lo grave del tema, supongo que estarían informados por la administración local, por los técnicos de la administración local que sí estaban permanentemente allí. Pero tuvimos la suerte de que no pasara nada. Porque si hubieran estado presentes todo el tiempo, hubieran hecho un seguimiento, porque, mire, yo soy director del colegio. Para ser director de un colegio lo único que se precisa es ser maestro. Somos maestros. Y no entendemos de pilares, ni entendemos de fuerza, ni entendemos de nada. Lo que entendemos es de enseñanza, de educación. Y por lo tanto tiene que haber algún técnico experto en construcciones cuando haya algo parecido a esto para que haga un seguimiento real de todo esto. Fíjese, tenemos otro pabellón similar, pabellón número 2. Dije que lo miraron. Le hicieron unas cámaras de aire porque no funcionaban bien, y entonces dijeron que no estaba tan mal como el otro. Pero dijo, oye, eso por escrito. Nadie me lo ha dado por escrito. Nadie me ha contestado por escrito, solamente oralmente. Y hay un tiempo ahí yo dudando, una vez me metí a ver cómo estaban los pilares por ahí abajo. No entiendo, no lo vi tan mal, eso es verdad. Pero bueno, pero es curioso que no hay nadie así que dé la cara que diga, bueno, esto está de una forma o de otra, ¿no? No me lo encontré. Bueno, en cuanto al alumnado, ya decía antes que bajó el rendimiento, pero que fue muy positivo la muestra de solidaridad que recibieron. Y también el trabajo de los psicólogos. Hubiera sido todavía más eficaz si los psicólogos, además, hubieran estado al trimestre siguiente, el primer trimestre del curso siguiente, porque era cuando estaban todos los alumnos en el colegio. No se acabó el problema psicológico, ese trauma psicológico en junio, siguió, pero ya no teníamos el apoyo, no teníamos esa infraestructura que se volcó al principio, ¿no?, tan grande. Hubiera sido quizá más eficaz, es otra propuesta que yo creo que sería interesante. La administración local decía, con respecto a las administraciones, estuvo todo el tiempo presente, sobre todo cuando vio que el problema era gordo. Estuvo ahí todo el tiempo, también el técnico estaba continuamente con nosotros. Respecto al profesorado, demostraron una gran calidad humana y profesional. Estaban todo el tiempo animando a los alumnos cuando ellos tenían problemas tan graves o más graves que sus padres, que los padres de los alumnos y que los alumnos. Muchos aún no habían vuelto a sus casas y estaban viviendo a 50, 70, 80 kilómetros de aquí. Y o sea, tenían el mismo problema que nuestros alumnos, pero a ellos lo animaba. O sea, el ambiente en el colegio era como si a los maestros no le hubiera pasado nada y las víctimas, por decirlo de alguna manera, eran los alumnos del colegio. Y eso creo que es bueno. La comunidad educativa también, una cosa curiosa, y ya termino, reaccionó de una forma que, bueno, con todos los problemas que ya se ha dicho todos estos días aquí, que se agarraba con fuerza al edificio nuestro, o sea, a la escuela. La escuela era un sitio, un reducto, el que sabían que le iba a dar
confianza, le iba a dar seguridad. Estaban convencidos de que era un sitio donde podían estar, incluso salvar traumas psicológicos de ellos mismos. Acudieron varios padres allí como si fuéramos nosotros, podríamos prestar un servicio importante. Incluso se agarraron a utilizar el espacio al lado para estar cerca. Parece como si los edificios oficiales tuvieran una fama, o sea, una idea, la población en general, de que son sitios seguros. Y lo que hay dentro del sitio oficial es seguro también. O sea, que eso, que normalmente casi se sabe, ahí se demostró. O sea, que los padres hacia el colegio fue un continuo apoyar, un continuo a ver qué hacemos, qué se puede hacer bueno, y además se sentían ellos cómodos allí también. Por eso yo, como propuesta de mejora, simplemente haría estas, ya que sí. Que siempre haya cuando se haga un edificio público, que haya una persona de la administración todo el tiempo. A nosotros, bueno, nuestro colegio, nuestro gran problema de que todo ese problema es que los constructores lo hicieron fatal. Habían tapado toda la cámara de aire debajo del colegio, por eso se había oxidado los hierros y el terremoto había falseado todo el edificio con esa facilidad. Fue un error de los constructores en su momento, pero nadie se había dado cuenta de eso, nadie, yo tampoco, insisto. Soy maestro. Por otra parte, es importante seguir haciendo simulacros. Nosotros, bueno, en aquel tiempo habíamos hecho alguna vez alguno, pero desde ese momento hacemos todos los años, además de incendios, hacemos también de evacuación en caso de terremoto, pero es verdad que no vivimos la experiencia de tener que evacuar a niños por el terremoto. También pensamos que debía tener la administración una persona encargada de todos los casos estos, un técnico que se encargue de todo esto y no deje en manos del director. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. A continuación tiene la palabra el director del IES Ramón Arcanmeca, don Juan Antonio López Martín. Usted dice, vale. Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer al Ayuntamiento de Lorca. Hace unas semanas teníamos las jornadas de Iberfol por volver a acoger, como siempre, con buena iniciativa, unas jornadas técnicas. Creo que 3 años son suficientes para sacar conclusiones, en fin, y ver con la perspectiva que da el tiempo lo que nos ocurrió aquella tarde del 11 de mayo. Y agradecer también muy especialmente a la organización por haberme invitado, en especial a su alma mater, a Francisco Moreno y a su magnífico equipo que ponen tantas ganas. Bueno, voy a intentar hablar, aunque soy geólogo también, entonces voy a dar unos minutillos de aspectos técnicos, creo que valiosos para entender las consideraciones que voy a hacer al final sobre formación y concienciación sísmica. Esto es una ecuación que utilizamos en la enseñanza para explicar en Ciencias de la Tierra de una manera muy gráfica, muy breve, lo que es el riesgo, cualquier riesgo natural. En este caso vamos a hablar del riesgo sísmico. Es una ecuación en la que hay un producto de 3 factores, que son la exposición, la peligrosidad y la vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Es un producto. Si alguno de ellos fuera 0, si no hubiera peligrosidad en la zona de Lorca, no habría riesgo sísmico. Si no hubiese... No me siento muy cómodo aquí girándome. Si no hubiese exposición, si no viviésemos aquí, si esto fuera una zona desértica, tampoco, y si no fuésemos vulnerables, si hubiéramos hecho las cosas muy bien y hubiéramos edificado, hubiéramos tenido conciencia y hubiéramos sabido actuar, a lo mejor no hubiera habido, desgraciadamente, ninguna víctima. Ahí el sureste español, y digo el sureste porque es muy importante lo que de ahora en adelante se vaya a hacer en Lorca. ¿Su micro tienes? Digo que lo que tenemos una importante responsabilidad, porque lo que hagamos aquí en Lorca y lo que un poco va a ser el escaparate de todo lo que se debe de hacer en el sureste. Nos tocó a nosotros sufrir ese terremoto, pero tal y como ahora les voy a explicar, podía haber sido una población desde Málaga hasta Alicante.
He subrayado en rojo la exposición. No hay manera. A no ser que nos vayamos todos de Lorca, es uno de esos 3 factores en nuestra ecuación que no podemos modificar. La gente decía en el terremoto, pues nos vamos a La Vega y estaremos más seguros. Después, un año después, vinieron las inundaciones. Y doy con esto el toque. Lorca está ubicada en un sitio estratégico para riegos naturales. Geológicos externos, inundaciones, desprendimientos en la zona del castillo, en toda la carretera de la parroquia, sísmicos, o sea que la exposición de la ciudad no se puede cambiar. Vivimos exactamente por el trazado de la falla. Ahí tienen un pequeño esquema que utilizamos en el Geolodía de este año, en el que se ve un simple mapa geológico en el que esos trazados que ven ahí de color azules son la falla. Además tenemos aquí una estructura en flor, la falla se divide en 2, o sea, realmente el pueblo se ha construido a lo largo del trazado de la falla, que es, sin ir más lejos, donde el relieve de la montaña de la Torrecilla acaba en el valle. Es más, ese relieve lo ha hecho la falla de Alhama. Entonces, como ven en el gráfico de abajo, en ese pequeño y muy esquemático corte, el Cerro del Castillo se ve ahí elevado, la ciudad se asienta totalmente sobre la falla de Alhama, que posiblemente la falla más activa de la península ibérica. Luego, conclusión, tampoco podemos quitar la peligrosidad, ¿vale? Las fallas, saben que son estructuras geológicas que funcionan a lo largo de miles, cientos de miles, millones de años, con lo cual seguiremos aquí edificando, viviendo en Lorca y la falla seguirá acumulando esfuerzo y seguirá, por supuesto, provocando miles de terremotos a lo largo del tiempo geológico. Bien, pues como no se puede modificar la exposición, porque no nos vamos a ir de Lorca, y no podemos hacer nada sobre la falla, la ciencia ni en el futuro va a poder impedir que esa acumulación de esfuerzo de vez en cuando muevan las fallas. Esto es algo en lo que no hay que ser optimista, La falla seguirá actuando y ahí no vamos a poder intervenir. Bueno, pues lo que nos queda es actuar sobre la vulnerabilidad, hacernos realmente, hacer una población bastante educada, que es un poco de lo que va a ir el resto de la charla, conocer más nuestra falla, en fin, esos son los factores que entiendo pueden reducir la vulnerabilidad, esa exposición al riesgo que tenemos la población. Tenemos que hacernos fuertes. Creo que el conocimiento y la ciencia en el 2014 estamos en condiciones de poder hacer las cosas bien y vivir seguros encima de una falla como la nuestra, que tiene como mucho riesgo de un 6,8, como mucho 7 de magnitud. 7 magnitudes, para hablar un poco de esto, no es el 5,1 que tuvimos. ¿Y cómo podemos reducir la vulnerabilidad? Primero, con conocimiento científico. Han pasado 3 años, ya avecinábamos de que Lorca iba a ser un laboratorio, lo ha sido, han salido muchas publicaciones, saldrán muchas más. Ahora les voy a dar algunos detallillos, lo que yo considero los principales avances en el conocimiento en estos 3 años. Mejorar nuestras construcciones, después haré una reflexión en voz alta, lo que opino, he asistido ya a muchas charlas de arquitectos, de ingenieros, de especialistas, y bueno, para un profano como yo en esa materia, pero sí que el sentido común, después de escuchar a tanto especialista, me dice que hay que mejorar, hay que especializarse y hay que ponerse las pilas. Después, hay que avanzar en la gestión de catástrofes naturales, es muy importante el después, lo que ocurre justo después del terremoto, evidentemente hablaremos de protección civil, de la UME. Y bueno, espero que me quede tiempo, hablaré, que debería ser el grueso de la charla, y es a lo que me he dedicado en estos 3 años, a la formación de la ciudadanía. ¿Qué podemos hacer? Algo complejísimo, porque escribir y decir, pero permanecer y hacer algo que perdure en el tiempo y tener permanentemente concienciada a la gente es muy complicado. Y más en un riesgo como este, en el que la falla a lo mejor se mueve dentro de 20 años, de 30, de 100 o de 1. Fíjense, voy a empezar con el primer punto, voy a ser muy breve, el conocimiento científico, porque es importante avanzar en el conocimiento científico. La ciencia es barata, hay que seguir, se gasta tanto dinero en tantas cosas, hay que seguir promocionando proyectos de investigación. Mire, es el mapa de riesgos que teníamos antes del terremoto de Lorca, un mapa absolutamente obsoleto. ¿Saben dónde están las manchas de máximo riesgo? Basadas en los 2 últimos terremotos históricos que tuvimos. Fíjense, la zona de Orihuela por el terremoto de Torrevieja y el terremoto de Andalucía del 1888 por la zona de Málaga, Sierra Tejeda. Basado en esos 2 terremotos. ¿Saben ustedes cómo actúan las fallas? 100 años no es nada para una falla. Resulta que tenemos un mapa diseñado en base a los 2 últimos grandes terremotos con víctimas en nuestro país. Y el resto de fallas activas, que llevan 200 años sin moverse, 300, 400, 500 como la de Carrascoy, para esas es que no hay zona de riesgo. Esta es una de las principales novedades en estos 3 años. El ICME editó el año pasado un mapa de fallas activas, de esas fallas que sabemos que están ahí como dormidas, pero acumulando esfuerzo y que en cualquier momento se pueden mover, fallas serias, que pueden dar potencialmente terremotos catastróficos. Como ven, es todo el sureste. Ahí está Lorca, entre ellas.
hay que seguir investigando científicamente porque hay que seguir definiendo esas fallas que están ahí, que no se han movido en 300 años, que hay muy pocos registros históricos porque las fallas no funcionan a tiempo histórico, pero que están ahí, son potencialmente peligrosas. ¿Qué mapa tendríamos que hacer ahora de riesgo actual con esas fallas activas? Todas esas fallas es una página, les aconsejo que algún día que tengan tiempo se metan, se puede pinchar sobre ella y viene el equipo de investigación que las estudia y hablan de la falla y con un montón de detalles técnicos. ¿Qué mapa de riesgos tendríamos que hacer con eso? Pues todo el sureste. Afortunadamente nuestra falla, todas las fallas de la península ibérica, del sureste, de la cordillera bética, son fallas lentas. Ahí hay un diagrama un poco técnico en el que explica los terremotos que tiene la falla de San Andrés en California, muy conocida, y las que tiene la nuestra. En los últimos 3 años, gracias a todo este cúmulo de estudios que se están haciendo, sabemos que la falla se mueve del orden, acumula esfuerzo, porque las fallas están bloqueadas, ese es el problema. Si ese 0,1 milímetro que se acorta la falla de Alhama al año se fuese moviendo cada año, no notaríamos los terremotos y no habría grandes terremotos. El problema es que están bloqueadas, acumulan esfuerzos y de pronto liberan 10 centímetros. Son fallas lentas, fallas de ciclos de unos 300, 400 años, terremotos como el que tuvimos. El problema es que hay un ciclo un poco más largo que tiene terremotos más destructivos. Desde La Hoya a Lorca se aprecia perfectamente en el terreno terremotos pasados hace 7.000, 8.000 años, mucho más catastróficos, mucho más grandes. Bueno, pues el conocimiento científico, decía, como resumen un poco, no es momento de hablar de cosas técnicas, pero hay que seguir avanzando en conocer nuestras fallas, cómo actúan, debajo de qué pueblos hay. Fíjense, hay especialmente pueblos como el nuestro, especialmente delicados, y es que están justo encima del trazado, ya no es igual que esté a 5 kilómetros. Bueno, pues hay que seguir avanzando sabiendo qué pueblos están encima de esas fallas activas. La segunda manera de reducir la vulnerabilidad de las 4 que les voy a explicar es mejorar nuestras construcciones. No soy geólogo, no entiendo nada de esto, he asistido a muchas charlas, es evidente que hay muchos déficits en la construcción, pero lo hay en Lorca, como lo hay en Almería, como lo hay en Málaga, en Torrevieja. Esto es un tema un poco tabú. Yo sé que los especialistas, ingenieros, arquitectos, dan una visión de un terremoto catastrófico. Miren, para los geólogos el terremoto fue de 5.1, es un terremoto pequeño. La falla de Alhama ha dado terremotos mucho más grandes. Si con 5,1 los daños han sido como los que ven ahí, eso es un mapa de Lorca donde se ubican todas las casas que han tenido desperfectos importantes, pues evidentemente algo ha fallado. Hemos subestimado la falla, el potencial, casi que ni la conocíamos, solo los geólogos hablamos de la falla de Alhama, pero no aparecía por ahí en ningún mapa, ¿vale? Digo que subestimábamos la falla y evidentemente no hemos relajado en la construcción. Sabíamos que esto era una zona sísmica, pero insisto, no le echo la culpa a nadie, igual que si hubiera sido el terremoto en Málaga o en Murcia, por ejemplo. Fíjense, la de bloques que hay edificado en los años 60, esto es un problema muy serio. En Murcia le pasa igual, pasa prácticamente por encima la falla de Alhama, está en aluviones construida. Entonces, lo que sí que es verdad, y es el titular que no ha dejado este terremoto, es que ha acelerado el suelo 0,37 G, casi el triple de lo que dice la norma sismo resistente para Lorca. ¿Quién ha fallado? No ha fallado nadie, hemos fallado todos. Esto ha ocurrido ahora y lo que hay es que mirar hacia adelante, pero eso sí, nos obliga rápidamente a cambiar la norma sismo resistente y en los estudios de arquitectura, de ingeniería, volver a retomar especialidades en esas carreras para de verdad hacer especialistas como lo hay en zonas sísmicas en otros países, para hacer estructuras antisísmicas. Creo, a juicio de todo lo que he visto, es mi opinión, creo que hay muy poca formación técnica en cuanto a arquitectura antisísmica en este país. Entre otras cosas porque no ha habido terremotos destructivos en este siglo, y un siglo para nosotros es mucho tiempo. Esperemos y confiemos que las construcciones, y ya no dejo de hablar de las construcciones, se estén reparando adecuadamente. Esto solo lo sabrán si volviésemos a tener otro terremoto. Bueno, otra reflexión que hago sobre las construcciones, que los sitios, se ha hablado antes, mis compañeros lo han dicho, hay sitios estratégicos, colegios, decía Ginés que las familias se agarran al colegio, lo ven como algo seguro, es un referente. Hemos tenido demasiados daños en los colegios, demasiados. El hospital, colegios e institutos, el mío ha sido derribado, concretamente, una imagen del pasillo de mi centro, no deben de sufrir tanto. Nadie tiene la culpa. Era un edificio construido en fase del año 65, la primera, pero en definitiva deberíamos de revisar esto. Tenemos a chicos, en mi centro hay 1.070 alumnos que están bajo los techos de un instituto que estaba construido en el 56, con la falla de Alhama abajo. Pues ha tenido que venir el terremoto, afortunadamente esperemos, siendo positivos, sacar conclusión. Estos son los cimientos del nuevo instituto. Le hago una confesión que no se la he hecho ni a mi mujer.
Me animé a la dirección del centro porque cuando iba a ser derruido vi que era una etapa clave y que en este pueblo había que empezar a hacer las cosas de otra manera, no por nada, y me preocupaba muchísimo cómo se iba a edificar, que fuese sismo resistente, que fuera seguro, que esos cristales que teníamos en las clases que se rompieron y que cayeron sobre las mesas, menos mal que era por la tarde, no volviera a haber cristales en las partes altas de las aulas. Me preocupaba mucho ese tema. Bueno, hoy en día hay muchos simuladores, hay muchas cosas que hacer en construcción. Dejo esto en manos, por supuesto. Yo les pediría, porque he visto también cierta desunión entre arquitectos, ingenieros, trabajar en equipo, creo que es muy importante, todos tenemos que aprender de todos, y esto es borrón y cuenta nueva, desde la humildad ponernos, ver a los que saben de esto. Hay muchos países que llevan muchos años trabajando en esta línea. Y bueno, y la norma sismo resistente. Yo no sé si lo que se está construyendo en Lorca ya, llevamos 3 años, ahora empieza la verdadera fase de construcción de edificios, va a acogerse a la nueva norma cuando se reelabore, porque aún no se ha reelaborado. Tanto tiempo hace falta para esta norma sismo resistente, para fijar esos elementos estructurales todos esos elementos no estructurales que desgraciadamente fueron los que ocasionaron las víctimas. Los edificios que se construyen ahora serán acordes con la nueva norma. Cuando venga rectificada habrá que sacar ya esa nueva norma, porque si no vamos a construir el pueblo sin saber cuál va a ser la nueva. Las normas municipales. En la inauguración de estas jornadas escuché una cosa muy interesante de uno de los ponentes. Dijo que el terremoto fue social, fue jurídico, fue humano, evidentemente, además de ser un terremoto puramente geológico. Yo qué sé, debería haber una legislación que en momentos de catástrofes así, borrón y cuenta nueva. Hay que ir a lo que se sabe que funciona. Entonces, pues yo sé que, y no le echo la culpa al ayuntamiento, sé que esto es dificilísimo. Ahora estoy viendo ahí el edificio San Mateo, la gente que perdió su vivienda querrá una vivienda igual que la que tenía, no perder metros. Al final, por lo poco que he podido entender de esto, vuelve a ser en forma de U, muy desaconsejable en zonas sísmicas, para la estructura. En definitiva, unas normas municipales que se pueda actuar rápidamente y reedificar este pueblo de una manera segura. Estoy viendo colocar muchas cosas que las vi caer el día del terremoto. Gestión de catástrofes naturales, el tercer punto. Hablamos de conocimiento científico, de mejorar nuestras estructuras, los técnicos. Y lo tercero es una buena gestión de las catástrofes naturales, cuerpos, protección civil, la UME, en esto me defiendo muy poco, bomberos, quien tenga que ser, pero es fundamental esa ayuda humana, técnica, y creo que los cuerpos pues deben de tener un sector también muy especializado en estas cosas, de técnicos, pues porque España eso es un país con muchos riesgos naturales. Bueno, y voy a lo que debería haber sido el grueso, perdonadme, pero mi esto de geólogo me ha hecho hacer unas consideraciones generales. Formación de la ciudadanía. Miren, lo decía muy bien mi colega al principio, vale. Decía que, bueno, se habla mucho de qué hacer después, de cómo reconstruir, pero ¿y qué hacer durante el terremoto? Sencillamente, posiblemente, desgraciadamente, no hubiera muerto nadie si a lo mejor hubieran sabido cómo comportarse. Es fundamental la educación. La educación, como le he dado de título a la charla, salva vidas. Y está suficientemente demostrado que una población preparada consigue reducir muy considerablemente el número de víctimas y de daños materiales. Hay mucho que hacer en las casas y hay mucho que saber cuando uno le hace en una casa. No hace falta ser un arquitecto, sino una buena formación, una buena base hubiera evitado muchas cosas en Lorca. Bueno, esto es un vídeo en el que están viendo ahí en Argentina la cabeza del glaciar y, bueno, se acercan tanto que al final es un vídeo un poco, no murió nadie de los que se ven ahí, lo digo por no ser morboso. Lo que les quiero decir es un simple ejemplo de cómo el conocimiento salva vidas. Realmente esas personas que salieron precipitadamente de los bajos y que les cayó pues la fachada encima, pues a lo mejor no lo hubieran hecho. Conocen el caso de Tilly Smith, la chica esta que estaba en el tsunami de Sumatra 2004, que en el colegio su profe le había dicho cómo se manifestaba un tsunami con la retirada del mar y salvó a toda una playa. Fíjense qué poco costó salvar tantas vidas. Conocimiento, cultura científica que escasea mucho en este país, lo digo por los chicos. La cultura gira más en torno a humanidades, parece que la ciencia es para 4 nada más. No, hay muchas cosas que saber y no complejas. Bueno, miren, justo unos meses después del terremoto pasamos una encuesta a casi 700 personas de Lorca, niños, mayores, de todo en mi centro, pedí ayuda a todos los chicos y pasaron encuestas de todas las pedanías de las zonas más afectadas de la ciudad, de las menos afectadas, 700 personas. Había preguntas de todo tipo, que si el terremoto le había parecido muy grande, pequeño,
cómo se habían comportado, si sabían que había una falla en Lorca, si sabían que este era un sitio de... Bueno, pues los resultados me mostraron, no se puede leer, se lo pongo simplemente, se los comento, pues una desinformación muy generalizada del riesgo sísmico. Muy poca gente sabía que este incluso era un riesgo sísmico, muchos no habían oído hablar nunca lo que era una falla, ni siquiera en el colegio. La geología está muy maltratada en los currículos de enseñanza. Otra reflexión. ¿Cómo se puede educar a la ciudadanía? Reforzar las campañas de formación es vital. ¿Qué hacer en caso de terremoto? Hacer simulacros realistas, establecer un protocolo de información temprana a los ciudadanos puede pues, salvar muchos daños materiales y muchas vidas. Pero muchas preguntas. ¿Cómo se hace, cómo podemos de verdad concienciar a la población siendo realistas, con los pies en el suelo? ¿Cómo mantenemos a una población permanentemente informada, año tras año, con chicos nuevos en los colegios, a los mayores, a asociaciones, en fin, a todos los colectivos de toda una ciudad? Menuda empresa. Se visualiza, todo el mundo sufre el terremoto, todo el mundo tiene que estar informado, pero ¿dónde se le enseña? No son muchas cosas, pero ¿dónde se le enseña? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? Las administraciones locales, los cuerpos de seguridad, bomberos, protección civil, en las escuelas tenemos un motor muy potente porque lo que los niños aprenden lo llevan a casa. Todo el mundo parece, bueno, hay por ahí algo que hace mucho daño, el triángulo de la vida, circula por ahí por internet de unas nociones de cómo cubrirse en caso de terremoto y habla es de un americano que ha estado mucho en las campañas en los terremotos de Turquía y habla de que es mejor no situarse debajo de la mesa. Es totalmente falso, lo desaconseja Cruz Roja Internacional, en fin, los americanos, los chilenos, los japoneses, hay que meterse si puedes debajo de un pupitre. Miren, esa es una gráfica de un cómic que hicimos para los chicos. Y ese es el laboratorio de mi instituto después del terremoto, el laboratorio de física y química con todo. Me gustaría saber si fuese ahora mismo a los colegios, a los institutos de Lorca, cuántos armarios de esos con vitrinas de cristales y con productos químicos están simplemente fijados a la pared. O las paredes esas o las vitrinas esas de cristal fijadas para que no se abra la puerta en caso de que haya terremotos. Podría ser un buen ejemplo a día de hoy, ahora mismo ir a un colegio a ver cuánto han asegurado esos armarios, con lo poco que cuesta. Estamos educados sísmicamente. Después de 3 años hemos aprendido lo que nos pasó. Luchar contra los terremotos es muy difícil porque los olvida el tiempo y cuanto más años pasen, peor. Esta es otra imagen del COMI ese que hemos hecho. Fíjense cómo sería en principio pues una evacuación. Menos mal que el terremoto fue por la tarde. En mi colegio, bueno, las Madres Mercedarias, magnífico ejemplo de cómo actuar. Lo hicieron muy bien, pero si hubiera sido por la mañana, en la mayoría de colegios, pues hubiera sido algo parecido a esas escaleras. Esa fue una de las clases de mi instituto, hacer simulacros realistas, planes de evacuación. ¿Saben los planes de evacuación un poco y de riesgos laborales que tienen los centros y los institutos, como el mío? Y, por ejemplo, me pongo yo, pues unos planes para salir del paso totalmente. No elaborados por gente profesional. Yo he hecho en falta que llegue allí un equipo técnico y me diga, mira, a ver, ¿qué tenéis? ¿Por dónde evacuáis? Vale, y lo lleváis al patio, vale, y tú sabes que la evacuación de incendio no es como la de terremoto, porque puede ser que la escalera ya no esté bien y antes de salir precipitadamente tiene que haber un coordinador de planta que vigile, que le dé las órdenes, en fin. Son pocas cosas, no muchas, pero hay que tenerlas muy claras y bien hechas. Yo creo que para nada ahora mismo la Consejería de Educación en su sección de riesgos laborales tiene un protocolo y tiene supervisado bien todos los riesgos de todos los centros e institutos. De Murcia, porque todos estamos, podríamos hablar de terremotos históricos, si no es Lorca, es Murcia, es Abarán, son todas las poblaciones. Y si estamos en la calle, ¿qué hay que hacer en caso de terremotos si estamos en la calle? Pues habría que estudiar un poco personalizadamente. Quiero decir que una campaña seria de concienciación sísmica no es fácil, y que perdure en el tiempo y que se repita, y desde los pequeñajos, enseñándole el juego de la silla, a que cuando toca y viene el terremoto hay que meterse en algún sitio, con pedagogía para pequeños, hasta los mayores, hasta los ancianos. Y se puede hacer mucho en las casas. Si lo enseñamos a los chicos, a lo mejor lo llevan a las casas. Y en las casas empezamos a fijar por ahí algunas cosas que son peligrosas. La mayoría de muertes en terremotos no es porque caiga el edificio. Aquí hay muy poco riesgo de que caigan edificios, pero mucho riesgo de lesionarse por otras cosas. Bueno, otra reflexión. Desde que ocurrió el terremoto, pues hemos estado intentando hacer un montón de movilizaciones con los chicos, campaña. Ahora se le enseño un poco de forma rápida porque vuelvo a lo de antes. La mejor manera de prevenir, puesto que no podemos predecir los terremotos y no los vamos a poder predecir en muchísimo tiempo, quizás nunca. La ciencia está muy lejos todavía. Sabemos mucho, no quiero aquí trasladar una idea, sabemos ya mucho sobre las fallas. Los geólogos sabemos, pero
es imposible a día de hoy y durante mucho tiempo predecir. Por lo tanto, hay que prevenirlos. Y la mejor prevención es saber cómo actuar, cómo responder cuando ocurra. Hemos hecho exposiciones itinerantes por los colegios, en colaboración con el Museo de la Ciencia y del Agua de Murcia, que ha dado muy buenos resultados. Hay que motivar. Los chicos de Lorca están muy motivados, pero a un chico ya de Murcia, aunque está ahí al lado y vea tantas noticias de lo que no ocurrió en Lorca, es totalmente diferente la motivación. Entiendo que es obligatorio, debería ser muy interesante meter en los currículos de enseñanza unos temas sobre riesgos naturales, máxime siendo la región de Murcia donde vivimos. De esta manera nos aseguramos que se tengan que dar obligatoriamente al año, porque si no, permanecer toda esta educación, bueno, pues la exposición itinerante para esos chicos le llegó en ese curso, el curso pasado, pero y el que viene y todos los que ingresen nuevos, ¿cómo llegar a todos? Hemos hecho limpiadas geológicas, es un plano de la falla de Alhama, muy cerca ahí de la zona del cuartel, con los alumnos, que además les motiva mucho explicárselo a otros alumnos, en fin. Hemos organizado 2 geolodías que han tenido un magnífico éxito. Vuelvo a agradecer desde aquí, está Ángel Meca, el concejal, y el resto de concejal, al Ayuntamiento de Lorca, el magnífico apoyo que nos presta para hacer un día de puertas abiertas al campo. A la gente le encanta la geología. La geología es una ciencia desgraciadamente muy desconocida, que parece muy árida, que suena a minerales y a fósiles nada más, pero los 2 geolodías han tenido una acogida magnífica. Y bueno, y tengo el compromiso del alcalde en que al final a ver si hacemos un centro de interpretación, un centro que fuese un poco un centro también de concienciación sísmica para toda la región. ¿Se imagina la labor que puede hacer un centro bien diseñado, bien pensado, muy interactivo, con muchas actividades allí de demostración y eso? Pues a los chicos que pasaran por allí seguro que también poníamos nuestro granito para esa concienciación sísmica necesaria. Un minuto. Bueno, pues ahí tenemos la trinchera que hicimos para el geolodía. Voy terminando. Un cómic que ha dado mucho resultado que hicimos para los chicos de forma animada y con unas mascotas en las que le decíamos todo aquello que se puede hacer en las casas, en el cole, en la calle. ¿Vale? Pero, y ya voy terminando, cuando ocurrió el terremoto aquí, personas, la estoy viendo ahora mismo, que nos preocupó, nos quedamos tan impactados que decidimos hacer un plan de concienciación sísmica muy serio. Estuvimos muchas tardes reunidos diciendo cómo lo implantábamos en el colegio, estuvimos en la Consejería de Educación a ver si en las tutorías de todos los colegios y de todos los institutos, queremos llegar a todo el personal docente, pero nos topamos con algunas cosas, Concienciar sísmicamente es algo muy complejo, no que hay que llevar solo al nivel cognitivo de entender que es un terremoto, entender que es la falla, saber qué puede pasar, qué hacer, sino que tienes que dominar tus emociones, y ha dicho Antonio, hablaba de eso. O sea, es tan importante saber lo que hay que hacer como cuando llega el terremoto, mantener la calma, actuar bien, es algo muy complejo que hay que experimentar. Con esa idea hicimos es Lorca, Educación Sísmica en Lorca, en el que intentábamos ampliar o ahondar en el conocimiento, en el comportamiento y en el valor y en la competencia y en la habilidad. Una cosa es mantener la calma, que hay que ver cómo reaccionamos, estudiarnos qué nos va a pasar cuando llegue el terremoto y después saber lo que hay que hacer. Hicimos ahí una serie de unidades para los colegios, el grito, el refugio, viviendo terremotos. Al final se elaboró una página web que está hecha, que aún no ha salido a la luz, que nos la potenció el Ayuntamiento, la Consejería de Educación, y en fin, en eso estamos, en intentar hacer un proyecto serio y que perdure en el tiempo. Como conclusión, decir que el sureste español es una zona sísmica muy activa, que un terremoto de baja magnitud ha causado muchos, demasiados daños, que es necesario conocer nuestras fallas activas, que hay que cambiar ya la norma sismo resistente. Ya pasan 3 años, ya hemos aprendido algo, para todo lo que hagamos en Lorca tiene que cumplir la nueva norma, que los hospitales, colegios, institutos tienen que ser sitios estratégicos especialmente reforzados. Y bueno, termino con el mapa que le había puesto al principio. Hay muchas fallas por ahí ocultas que están acumulando esfuerzos. El conocimiento científico, con unas buenas campañas de concienciación y sin más, si lo inculcamos en el currículum de educación, podemos empezar a hacer un sureste español un poco más seguro. Que no les quepa duda que somos un banco de experimentos y que nos van a mirar en todos los aspectos, con lo cual tenemos de verdad una responsabilidad enorme. Tenemos que hacer las cosas bien, porque lo que hoy hagamos bien, estoy seguro de que en el futuro y no puede haber nada que a uno le pueda potenciar y recompensar más que salvar alguna vida. Muchas gracias.
Sí, finalmente la profesora María Luisa Moreo y don Andrés López Martínez van a exponer la educación escolar en emergencias en el sistema educativo español. Gracias. Bueno, una pequeña matización. Soy profesora porque doy clase en la universidad, pero fundamentalmente soy periodista especializada en información de emergencias y catástrofes. Bien, lo primero quiero dar las gracias a la organización y muy especialmente al ponente anterior por todas esas preguntas que nos ha dejado en el aire sobre quién debe educar, de qué manera podemos conseguir que la población esté formada y que sepa actuar correctamente para evitar daños mayores. Y esas son las respuestas que queremos dar en esta ponencia cuando nos la pongan, porque no sé cómo se pone. Creí que tenía que estar. Bien, nosotros, Andrés y yo, representamos aquí una iniciativa que se llama Educación Escolar en Emergencias, que me va a dar la nota, que nació con un deseo, que es el que les he comentado ya, que todos los niños adquieran esta formación para que sean capaces de protegerse a sí mismos y, como ha comentado el ponente anterior, a las personas que los rodean, a sus padres, a sus compañeros y a todas aquellas personas que están cerca de ellos. Lo cierto es que el alcalde de Lorca, en el primer aniversario del terremoto, en el año 2012, hizo estas declaraciones. La gente murió porque no sabía qué hacer en una emergencia. Lo cierto es que estaba adelantando algunas de las conclusiones o de las reflexiones que vamos a extraer del Congreso Lorca Resiliente. La formación es fundamental a la hora de prevenir y evitar situaciones de riesgo y evitar víctimas y daños posteriores. Educación en Emergencias nació en el año 2012, en el mes de febrero. Nació en el año 2012 con un tuit de Luis Serrano, aprovechando que el ministro de Educación había dicho que iba a crear una nueva ley de educación. Nuestro compañero también periodista Luis Serrano le propuso abiertamente a la delegada del Gobierno, al ministro y a otras autoridades, por qué no incluían en aquel entonces la asignatura de Educación Cívica conocimientos en estas materias, en protección civil, en seguridad, en el número 112 y en emergencias. Lo cierto es que el apoyo que recibimos a través de redes sociales por parte de diferentes responsables políticos fue inmediato. La delegada del Gobierno, como decía María Luisa, también la que en su momento era consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, y lo más importante, el propio ministro de Educación, el señor Wert, desde su cuenta personal de Twitter, mostró el interés que pueden ver en la pantalla. Colgó en Twitter: me gusta la idea de educación en emergencias, habrá que ver si ese es el encaje o cabe incluirlo en otra área, pero el fondo hay que considerarlo. Esto fue la espoleta, fue la gasolina que necesitábamos los profesionales de las emergencias que estábamos detrás de educación escolar para iniciar nuestra actividad. Y fue lo que hicimos. Hicimos un manifiesto recogiendo todas estas iniciativas, hicimos una petición pública y lo que había sucedido en Lorca tuvo también una inclusión en este proyecto. Lo cierto es que en el manifiesto de educación escolar en emergencias aparecen las evidencias científicas y las justificaciones del porqué de nuestra iniciativa. Y el único municipio, la única situación concreta es Lorca y el terremoto de Lorca. No podía pasar que 90.000 personas se vieran afectadas por una situación catastrófica como la que vivió la ciudad de Lorca sin que se hiciera algo, sin que aprendiéramos, y estábamos hablando ya de resiliencia sin saberlo, sin que pasara algo como era la inclusión de estos contenidos en el sistema educativo. Recogimos el apoyo no solo de todos los centros 112 de España, de todos los directores generales de Protección Civil, sino de todas las sociedades científicas más importantes que hay en este país. Lo cierto es que la repercusión y el apoyo de los medios de comunicación también fue inmediato. Tuvimos también el acierto y la suerte de contar con el respaldo a través de una jornada internacional de educación escolar en emergencias celebrada en la ciudad de Alcorcón, y pulsamos que íbamos por el buen camino. Más de 600 asistentes y multitud de interacciones a través de redes sociales y en días posteriores y semanas posteriores, mostrando lo que consideramos que educación escolar en emergencias
era y lo que quería conseguir. Presentamos también una proposición no de ley aquí en la Comunidad Autónoma de Murcia. Y en la Asamblea Regional, además, siendo la primera comunidad autónoma que de forma unánime por parte de todos los grupos parlamentarios presentes y representados en el Parlamento Autonómico, aprobaron una moción en apoyo de educación escolar en emergencias. Una moción que instaba al Gobierno de la Nación a incluir contenidos en emergencias, autoprotección y protección civil y seguridad vial en el sistema educativo. Además, y como no podía ser de otra manera, y gracias al trabajo del concejal de Seguridad Eduardo Sánchez y del alcalde de Lorca, Francisco Jodar, se aprobó una moción en el Ayuntamiento de Lorca en la que igualmente instaba al Gobierno de la Nación a incluir esos contenidos. Lorca tenía que estar apoyando esa iniciativa desde el primer minuto y así lo hizo. Conseguimos llegar al Senado con el apoyo de la senadora de Murcia, María José Nicolás, y que todos los grupos políticos por unanimidad aprobaran esta iniciativa. Lo cierto es que la Comisión de Educación del Senado aprobó la iniciativa, una iniciativa que desea o propugna la inclusión de los primeros auxilios, las emergencias y protección civil y la educación vial como contenidos obligatorios, exigibles y evaluables dentro del sistema educativo de nuestro país. Hemos hecho prácticas, un ejemplo ha sido la ciudad madrileña de Alcorcón, donde hemos formado en primeros auxilios a los 1.600 alumnos de sexto de primaria. Hemos realizado actividades y talleres relacionadas con el mundo de las emergencias, sobre todo con la prevención, la alerta y la autoprotección. Hemos hecho también talleres de seguridad vial con el objetivo de disminuir todos estos riesgos. Todos estos talleres no los ha hecho Educación Escolar en Emergencias. Yo no he dado ninguna charla, María Luisa tampoco. Han sido las sociedades profesionales y científicas que dan apoyo a la iniciativa Educación Escolar en Emergencias. Algo que hemos visto en la ciudad de Lorca, que hemos visto en la mañana de ayer y en la mañana de hoy, impulsado por el Ayuntamiento de Lorca y con el apoyo de colectivos y organizaciones como Cruz Roja, como el Servicio de Emergencias de la ciudad de Lorca, policías locales, la Sociedad Española de Medicina de Emergencia y toda una serie de colectivos, bomberos por supuesto de la Comunidad de Murcia, el 112, que han dado cobertura para que esos talleres, esa formación se pueda impartir a los niños, a los escolares de nuestro país. Y lo cierto es que hemos llegado a tiempo de incluir estos contenidos en la nueva Ley Orgánica de Educación que está actualmente en vigor. Por tanto, es obligatorio que todos los alumnos de primaria aprendan estos contenidos en la escuela. Dando respuesta a lo que preguntaba nuestro ponente anterior, tenemos un lugar donde formar a toda la población y es la manera de empezar a cambiar la cultura de protección civil de este país. Lo cierto es que se ha conseguido en parte, solamente 2 de los 3 grandes bloques de formación. En quinto y sexto de primaria se han incluido los primeros auxilios, en ciencias de la naturaleza, en valores sociales y cívicos y en educación física, conocimientos básicos de las técnicas de primeros auxilios y en educación física en concreto los primeros auxilios asociados a las lesiones de origen deportivo. La seguridad vial está reflejada en la Ley de Educación en los cursos de primero a cuarto de primaria, conocimientos generales y específicos para evitar y generar la conciencia de autoprotección en el ámbito de la seguridad vial. Es evidente que nos queda una materia por incluir. Nos queda todavía una parte de primeros auxilios, que en comunidades autónomas como en Madrid sí está incluida, pero en otras muchas del resto de España todavía falta. Emergencias y autoprotección. Sí. Primeros auxilios no. Esto es un ejemplo, es un ejemplo de cómo ya los libros, las editoriales, han incluido con una premura enorme que han tenido, porque la ley de educación se ha publicado de una forma muy tardía y la reacción de algunas de las editoriales ha llevado, por ejemplo, a estos contenidos en primeros auxilios y diferentes situaciones que ya los niños tienen a su disposición en los centros educativos para poder aprender. Y como decía María Luisa, nos queda una parte. Nos queda una parte y nos queda mucho por hacer. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Pues concienciando a toda la sociedad. Hemos dicho que hay contenidos que obligatoriamente ya están incluidos en la ley y por lo tanto es obligatorio que nuestros hijos lo reciban. Pero claro, nosotros no somos la policía ni nuestra ni del Estado. No podemos estar mirando libro por libro qué contenidos están incluidos en esas materias de primaria. Y por tanto, lo que nos queda por hacer este primer año que estas asignaturas esto está incluido en varias asignaturas, es estar vigilantes, es exigir
a los colegios que estas materias se impartan a nuestros hijos. Es recordarle al Ministerio de Educación que la LOMCE es una ley obligatoria de educación y que estos contenidos tiene que darlos y tiene que hacerlo con la misma seriedad que cualquier otro contenido obligatorio y evaluable que haya en la ley de educación de cualquier materia. Lo cierto es que Educación Escolar de Emergencias lo que pretende es formar a la población, con el paso de los años, como primeros intervinientes hasta la llegada de los servicios de emergencias. En ningún caso sustituir a nadie. Lo cierto es que, como lecciones aprendidas, sin duda, la principal es que la población debe estar formada y preparada para afrontar situaciones de grandes emergencias y catástrofes como los terremotos del 11 de mayo de 2011 en la ciudad de Lorca, pero también en el diario, en lo cotidiano, en actuaciones de accidentes domésticos, problemas de salud, que además muchos de ellos se producen en el entorno familiar. Hasta la llegada de los servicios de emergencia se pueden hacer muchas cosas. ¿Y cómo hacerlo? Pues nos lo cuenta María Luisa. Pues cómo hacerlo, pues eso, instruyendo a los niños para que sean capaces de protegerse a sí mismos y a todos los que los rodean. Nosotros cogimos como lema una historia que nos pareció muy bonita, que es los niños de hoy pueden salvarnos mañana, pueden salvar una vida mañana. Por eso pensamos que empezando desde la escuela cambiaremos la cultura de protección civil de este país. Y por nuestra parte esto es todo. Pedirles que sean cómplices de la iniciativa de Educación Escolar en Emergencias, que pidan, soliciten, se interesen en sus centros educativos, en sus comunidades autónomas, en sus consejerías y apoyen la iniciativa de Educación Escolar en Emergencias para incorporar los contenidos que han quedado fuera en la ley educativa y que, además de la Comunidad de Madrid, el resto de comunidades autónomas incluyan las materias que han quedado fuera y que sin duda son más que necesarias, y el ejemplo lo tenemos en la región de Murcia con los riesgos naturales como puede ser un terremoto. Muchas gracias por la atención. Pues sí, como estamos fuera de hora, con permiso de la organización, podemos hacer abrir un pequeño espacio de pregunta y debate. Pues se abre un espacio de preguntas.